a room staring at candles. That shit is on. Let me drop some shit like this. Las cosas lindas que dije de vos, un gran amigo, un excelente politólogo, pero a la vez una persona que tiene un enorme saber en distintos ámbitos como la economía, la sociología, la psicología. Un placer siempre juntarnos y conversar sobre distintos temas y estábamos hablando con Nazli, con quien estamos entrevistándote, sobre tu libro y tu tema, ¿no? Y cómo Argentina va a llevar adelante su rol internacional en el contexto donde el liderazgo de Estados Unidos es desafiado. Bueno, primero, a ver, digo, un gusto y gracias Martín por tus palabras y bueno, aprovecho para saludar a la enorme audiencia que tienen, que bueno, es internacional, llegan a Centroamérica, también a países de habla hispana de Europa como España. Y a ver, empecemos con una muy mala noticia, lamentablemente, que es que Argentina está postrada hoy, digo, esto que no es una gran novedad, y la verdad es que cuando uno piensa en ejercicios de política exterior, la política exterior, que ese es un tema, yo te diría, de los temas centrales de mi libro y donde yo creo que me diferencio de otros colegas, es el tema de la vinculación que yo hago entre la política exterior y la interior. Ya, como te decía recién, Argentina siendo un país que está postrado en este momento, la verdad es que resulta como un ejercicio, yo te diría casi, de Star Wars, pensar en cómo explotar ventajas de la política exterior cuando vemos que Argentina está prácticamente descolgada, no solamente en el plano financiero internacional, sino yo lo que te diría que lo vemos en cualquier indicador que uno toma, bueno, por supuesto este financiero último que uno lo ha visto este último tiempo, que es el tema de la categoría esta de stand-alone que tiene Argentina, que prácticamente la agrupa con países de 5 o 6 países marginales a nivel mundial. No solo eso, sino de que ha ido perdiendo relevancia nuestro país en el plano del comercio exterior a nivel internacional, y yo lo que les diría, digo, esto quizás una muy mala noticia, es que inclusive dentro de una región que también ha ido perdiendo relevancia en el plano internacional. Entonces la verdad es que uno, si piensa, la verdad esto digo, viendo la parte ya ahora medio llena del vaso, es que la verdad Argentina no le debería ir peor de lo que le va, por ejemplo, a países de Europa como España o como Grecia, que en su momento se engancharon de un bloque como el de la Unión Europea y, por supuesto, es como que el bloque los fue llevando. Ese es el problema en sí que tiene, yo les diría, Argentina y en general la mayor parte de los países latinoamericanos. Es como que tenemos que ser, al ser parte de una región que ha ido perdiendo relevancia internacional y donde no hay una gran potencia, como en el caso de estos países que yo les decía de Europa, como España o como Grecia, que simplemente hacen como un tren, que vos decís un vagón, que lo enganchan de una locomotora como lo de Alemania, y Alemania los va llevando. En el caso de Argentina o cualquier otro país de Latinoamérica, la verdad es como que tenemos que ser doblemente virtuosos, porque al ser parte de una región que es marginal a nivel de la geopolítica internacional, y no solo eso, sino de que ha ido perdiendo relevancia, sobre todo es como hay un hito cuando uno habla de Estados Unidos. Yo diría que hay un hito que me parece que yo lo localizaría en el año 2001, que es con la caída de las Torres Gemelas. Es como que Estados Unidos se retrae en general del plano de la política internacional, y sobre todo donde lo vemos con mayor nitidez a esto es en el plano de América Latina. Prácticamente Estados Unidos es como que se retrae, y hemos visto cómo esto se mantiene más o menos a lo largo, yo les diría, de 2 décadas, y como que el gran corolario de esta retracción de Estados Unidos fue un poco esta gestión saliente de la administración de Trump con su política de America First. Bueno, en ese escenario es ahí donde aparece este gran
actor que en este momento está pujando con Estados Unidos por la supremacía a nivel internacional que es China. Y a nivel de hitos, así como yo les decía, que Estados Unidos quizás está marcado su retracción de la región, sobre todo en especial a partir del atentado a las Torres Gemelas. Bueno, en el caso de China, yo les diría que el gran hito quizás la crisis financiera internacional de 2008, con esa retracción, ese gran golpe que tuvieron todas las economías de Occidente, tanto las de Europa y en el caso de Estados Unidos en particular, es como que fue toda una región que fue perdiendo dinamismo Occidente, y ahí aparece como un vacío, un gran vacío de poder a nivel internacional, y por supuesto China, que estaba embarcado en este gran proceso de crecimiento, en gran parte facilitado desde Estados Unidos, cuando Estados Unidos promueve con la administración Clinton la incorporación de China a la Organización Mundial de Comercio. China hace este gran giro al capitalismo que había sido impulsado por este gran líder Deng Xiaoping, con la instalación de 4 zonas de atracción de inversiones internacionales. Bueno, es como que China empieza a proyectar nítidamente poder en la región, en América Latina, y lo vemos como China se va convirtiendo prácticamente. Hoy es el socio comercial número 1 de Brasil, en el caso de Argentina es el primer inversor en obras de infraestructura, y estamos viendo cómo tiene una política, bueno, ni hablar en esta geopolítica de las vacunas, como le están llamando. Vemos cómo países como Chile o como Uruguay prácticamente habían sido, vemos en un 60-70% prácticamente, la población de estos países han sido vacunadas, inoculadas con vacunas de origen chino. Esto un poco refleja la nueva realidad, ni hablar a nivel de los tratados de libre comercio, tanto el caso como Chile, como Perú. O sea, hay una presencia activa. China es como que aprovechó en el medio de esa carrera por el control o por la supremacía a nivel internacional, aprovechó el vacío de poder dejado sobre todo, yo les diría, por Estados Unidos después de estas 2 décadas, y China empezó a mostrarse activamente en la región. Por supuesto, algo que estamos viendo hoy, como la administración Biden de alguna manera está tratando de desandar ese camino un poco de retracción y de aislamiento internacional de Estados Unidos, y sobre todo en la región, y lo vemos con este fluir este último mes de millones de vacunas, tanto a Argentina, Brasil, a Paraguay, digamos, a todos los países, por supuesto, de Centroamérica. Daniel, y en concordancia con lo que vos decías recién, pensaba las imágenes de hace pocas horas del avance de los talibanes, ¿no? En Afganistán, y áreas, digamos, a partir del abandono de Estados Unidos del área específica, ¿no? Por ejemplo, y respecto de lo que vos decías de China, hoy vemos que hay 2 de los BRICS, China y Rusia, ¿no?, que eran como los niños mimados de la revista The Economist en la década del 90 y demás, que se han revelado, se están revelando, parecen revelándose, y en el caso COVID que vos manifestabas se lo ve con mucha claridad, ¿no? Compitiendo abiertamente. Recién hablábamos, cuando se cortó la comunicación al principio, con Nasli, ella es de Venezuela. Hola. Sí, y Nasli nos contaba, bueno, de la importancia estratégica que tienen en Venezuela, y que cómo tratan de evitar o fortalecer a Maduro, tanto China como la Rusia de Putin, exactamente. Sí. Y vemos y la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Se terminó esta situación ideal de Frank Fukuyama y el triunfo del capitalismo y la caída del muro de Berlín, donde había un solo jugador, Estados Unidos? Hoy ya hay varios jugadores, no estamos más en un mundo unipolar como después de la caída de Europa del Este, del Central y Oriental, del fin del socialismo. No, bueno, mirá, para nada. Yo creo que un hito quizás que marcó yo diría en este plano, yo recién les citaba el caso de
la promoción de Estados Unidos para la incorporación de China a la Organización Mundial de Comercio en el año 99 y de alguna forma la propia, digamos, en estas zonas que en su momento promovió de islas de desarrollo del capitalismo Deng, es como que casi todo después de la crisis del petróleo de 1973, donde en esa crisis se cuadruplica digamos, el precio del petróleo, esto prácticamente significó el fin, estalló prácticamente todo el aparato industrial de Occidente, que empieza a migrar, sobre todo activamente en los años 90, empieza a migrar a China. Vemos como un montón de marcas, como por ejemplo norteamericanas como 3M, como Caterpillar, ni hablar, todas estas grandes tecnológicas americanas como Apple, por ejemplo, producen mayormente en China. Yo les diría que Estados Unidos se desayunó con una novedad bastante ingrata en este sentido, que es como que en su momento habían tenido mucho predicamento en la clase dirigente americana, las posturas un poco, yo les diría, ideologías o por ahí enfoques, como por ejemplo los que en su momento impulsaban, por ejemplo, grandes referentes académicos del liberalismo como Milton Friedman, que pensaban y planteaban, por ejemplo, en el prólogo del libro ese tan famoso que escribió con su esposa Free to Choose, claro, en el prólogo de ese libro, Friedman plantea una idea que es un poco la piedra angular, que yo les diría que tuvo mucho, digamos, inserción, y es un enfoque que fue abrazado por la clase dirigente americana transversalmente a los partidos políticos. Fueron políticas que fueron continuadas tanto por los republicanos como los demócratas. Friedman pensaba de alguna forma que la expansión, él ahí en ese prólogo, él dice, en la medida que crezca la esfera de los negocios, eso de alguna forma iba a generar, digamos, un achicamiento de la esfera de influencia del régimen político. Bueno, esta idea fue abrazada fervientemente en general por toda la clase política americana, y eso llevó a de que Estados Unidos pensara en un momento que la promoción del sistema capitalista en China de alguna forma iba a limar o a moderar las ínfulas del régimen político. Bueno, de alguna forma es como que con China esos papeles se terminaron quemando. Es como que de alguna forma China abraza el sistema capitalista con un brío y una fuerza prácticamente que no lo hace ningún país de Occidente, y vemos que en paralelo la autocracia o el régimen político centralizado de carácter socialista, vemos cómo empieza también a aumentar la esfera de influencia del régimen, y hoy vemos una noticia como la de hoy, prácticamente, donde el régimen chino le induce un gran golpe a uno de los gigantes tecnológicos propios como Tencent, que tenía, digamos, un buque insignia con este juego que usan tanto los chicos en el tema del gaming, el Honor of Kings se llama el juego. Bueno, el régimen chino pasó a prohibir la utilización, le deja solamente a los menores jugar por 1 hora los días de semana y 2 horas los fines de semana. Bueno, noticias como esta donde se ve claramente de que más allá de que en China el capitalismo prosperó como prácticamente ningún país, yo les diría, de Occidente, pensemos hoy que China prácticamente crece alrededor de 14 veces anualmente al ritmo que crecen casi todas las economías occidentales. O sea, este ritmo, China claramente hoy ya es la principal potencia comercial. Lo que todavía China tiene un gran rezago respecto a Estados Unidos, yo les diría de unas 2 décadas aún, es en el crecimiento del ingreso per cápita. China todavía es un país donde tiene una clase media que todavía es muy incipiente, está lejos. Pensemos de que hay alrededor casi de 1.000 millones de chinos que no se han subido nunca a un avión. O sea, la clase china es incipiente de alguna forma. Nosotros vemos como en América Latina el crecimiento todavía incipiente y gradual de esa clase media que empezó
a consumir carne, empezó a tomar vino, vemos cómo tracciona el precio de nuestros productos primarios, haciendo, y por eso no es casual, la complementariedad comercial de todos los países de América Latina que tienen sus producciones concentradas en recursos naturales, no es casual que haya convertido a China en el gran socio natural de nosotros, y como les decía yo, es el principal socio comercial de Brasil, y bueno, vemos cómo en Argentina es el principal motor que tracciona el precio de la soja, ni hablar vimos en este episodio donde nosotros restringimos las exportaciones de carne. Bueno, el principal motor de consumo de carne que tenía, de consumo de carne argentina, era China, que inclusive es muy interesante para los productores argentinos porque consumen vacas que prácticamente son vacas que acá les llamamos vacas viejas, que no tienen uso a nivel comercial prácticamente, y bueno, los chinos demandan vacas de cualquier especie que sea, de peso, de edad, y bueno, eso prácticamente tracciona en forma directa y tracciona indirectamente con el tema de la soja, que ellos la utilizan para consumo intermedio de animales como chanchos, y bueno, eso en general tracciona todas las producciones, y no es casual por eso que China prácticamente vemos cómo empezó una política agresiva. Recién ustedes citaban el caso de Venezuela, empezaron políticas agresivas para sacar a Taiwán, que es, digamos, es como la piedra en el zapato que tiene China, ahí ese desmembramiento es el Cuba a Estados Unidos. Claro, China empezó a ser muy activo para expulsar a Taiwán de la región, por supuesto asociando así, presionando a los gobiernos con un acuerdo, como ocurrió por ejemplo con el caso de Panamá, donde vemos cómo los chinos aparecen hoy como principales operadores en puertos de la región. Eso ocurre en Panamá, en Perú y en otros países de la región también. Así que Daniel, querido, el tiempo es tirano, hablando de regímenes no democráticos, pero con economías de mercado. Te queremos agradecer muchísimo. Y, Nasli, ¿querés preguntarle algo? Sí, quería preguntarle ¿cómo podríamos contactarte? Bueno, yo les diría, antes que nada, aprovecho para pasar mi chivo. Sí. Mi libro Estados Unidos versus China, Argentina en la nueva Guerra Fría tecnológica. Digamos, quienes no están en Argentina lo pueden conseguir en Amazon, está ahí en la plataforma Amazon disponible. Yo les diría que es una primer vía, una primer forma que se pueden familiarizar con las ideas que propongo acá, y sobre todo que pasan por esto un poco que les dije yo, para aprovechar cualquier escenario de política internacional es preciso de que nuestros países salgan internamente de los estados de postración en los que se encuentran hoy. Daniel, querido, muchísimas gracias. Un placer enorme hablar con vos y poder conocer un poco más sobre la temática en que se enfoca tu libro. Bueno, te extrañamos por Buenos Aires. Esperemos que el COVID te permita regresar pronto y vamos a tomar algunas cervezas. Muy pronto, amigos, de vuelta en Buenos Aires. Les mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Chao. Así que bueno, Nasli, muchísimas gracias por esta posibilidad de charlar. Increíble toda tu participación. Agradecemos a todos ustedes y vamos a terminar este programa, y recuerden siempre que lo mejor está por venir y tenemos que hacer realidad nuestro sueño, ¿no? Si lo podés soñar, lo podés hacer. Muchísimas gracias, nos estamos viendo. Chau, chau. Gracias.